Edición de Bolsillo, un espacio para conocer a quienes le dan vida a los libros, entrevistas, charlas, lecturas, un recorrido por el maravilloso mundo editorial. Hablemos de libros con Jessica Esteco por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre. En el capítulo de hoy de Edición de Bolsillo charlaremos con Santiago La Rosa, quien junto a Soledad Urquia fundaron en 2019 Chay Editora. Ubicada en San Javier, Córdoba, la editorial se dedica al descubrimiento y a la traducción de narrativa contemporánea de todo el mundo. Buscan compartir los libros que les gustaría leer y que no están disponibles en castellano, seleccionados desde el placer y la experimentación. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo más de Edición de Bolsillo. Esta vez nos vamos a Córdoba, a San Javier, que allí está, del otro lado de la pantalla, Santiago La Rosa. Hola Santiago La Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Él es el editor de Chay Editora. ¿Cómo surge la editorial? ¿Estando acá, estando allá? Surgió ya viviendo en San Javier, y surgió a partir de nuestras lecturas, como de una cierta mirada del mundo del panorama editorial. Nosotros hace mucho sentíamos, como quizás muchos lectores argentinos y latinoamericanos, que veníamos leyendo mucha traducción española y adaptándonos a un montón de textos que a veces no nos convencían del todo, y pensamos cómo faltaba en el panorama una editorial de narrativa contemporánea traducida, con traducciones locales, con traducciones muy pensadas y muy trabajadas, y un poco con esa idea y muchas lecturas que nosotros traíamos de otros idiomas, porque leemos bastante en inglés. Se nos empezó a armar esta idea y esta posibilidad, y un poco la vida en las sierras con su tiempo también habilitaba esa pausa y pensar. Nos pasa que cuando vamos a Buenos Aires la dinámica es muy distinta, pero quizás a la distancia pudimos armar algo tan delirante en un primer momento como una editorial, pero la verdad que la pensamos mucho a nivel comercial, a nivel estructura. Tratamos de que sea algo, y lo es, como muy, muy sostenible, ¿no? Como estábamos muy atentos a otros proyectos y a la lógica con la que queríamos encararlos, y la verdad que estamos muy contentos. Hace un poquito más de 2 años que existe la editorial ya. Bien, hace poquito y tienen varios títulos, y se nota en el catálogo, se nota, ¿no? que los fueron pensando y todo. Es muy importante el rol del traductor, entonces, en su editorial. Total. ¿Cómo Desde el primer consiguieron momento, esto, los traductores, tener la confianza, ¿no? También como para divulgar algo, o sea, sí. que puede tener distintas miradas. Sí, bueno, nosotros veníamos también, cuando digo nosotros es Soledad Urquía, la otra editora, y yo, veníamos pensando mucho también el rol del traductor. Veníamos leyendo mucho sobre traducción, los libros de Marcelo Cohen que publicó Entropía, pero también otros textos, e incluso en otros idiomas, y nos interesaba muchísimo. Y un poco en Chay nos pasó desde el principio que se armó una pregunta muy inmediata cuando elegimos un texto, que es: ¿quién lo podría traducir? ¿Quién sería el traductor para esta voz, para este autor? Y nos pasó desde el principio con Virginia Higa, que tradujo Amy Fasselman, que fue nuestra primera autora. Después nos pasó con Thomas Downey, que tradujo a Brinkley, y un poco sentíamos que son todos traductores con los que tenemos cierto diálogo, con los que teníamos un diálogo a veces previo, y los acompañamos mucho en el trabajo. En el proceso, y trabajamos mucho totalmente, sí, de un modo muy, muy amistoso y amigable, entendiendo el rol central que tienen ellos. Incluso lo pensábamos, bueno, para nuestras tapas, que tengan un lugar central los traductores, siendo una editorial de traducciones, obviamente su trabajo es un poco la médula de nuestro proyecto. Y hasta ahora nos fue, por suerte, muy bien, siempre acertando bastante, creo, en encontrar el traductor para cada libro. E incluso el traductor para cada autor, porque mucho de la política editorial que tenemos es de continuar por ahí un autor, de acompañar su obra, y por suerte en la mayoría de los casos pudimos
tener una continuidad también con los traductores, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso también es Sí, fundamental. va siendo la identidad también Totalmente. de la editorial. ¿Por qué el Sí. nombre? La editorial. Chay, bueno, pensamos un poco cuando pensamos el catálogo y nuestro interés en cuanto a leer, pensamos en buscar algo que no sea solemne, digo, algo que tenga que ver con el disfrute. Pensamos en la curaduría de nuestros libros, está muy pensada la idea del disfrute, entusiasmo que nos generan, y un poco, muchas veces esa es la línea divisoria entre lo que decidimos editar o no, ¿no? Está esta pregunta de, ¿vale la pena ser traducido? ¿Aporta algo al panorama, digo, de la literatura que se consigue en Latinoamérica? Esa es una pregunta fundamental. Y otra es si nos genera ese entusiasmo genuino a nosotros. Estuvo muy pensada desde el principio, quizás desde de cierto placer lector. Y hay una editorial que a nosotros nos gusta mucho, que se llama Coffee House Press, es una editorial de Minnesota, de Estados Unidos, y nos gustaba esa no solemnidad, asociarlo a una bebida, una cosa muy del placer, ¿no? Digo, y en este contexto me parece donde incluso me parece que no es sencillo tener el tiempo para leer y el enfoque para leer. Nos gustaba pensarlo desde ahí, textos literarios, todos con un valor y un aporte desde su lectura en campo literario, pero también libros que se disfruten como contenido, la traducción, pero también el objeto. Pensamos mucho el diseño, tratamos de pensar el papel, la tipografía, digamos, que la experiencia de lectura sea total. Una sensación sensorial en la agradable, medida de lo claro. posible. Sí. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Sí. También a los fotógrafos los tienen incorporados en la página, ¿no? Que también creo que es un reconocimiento. Sí. ¿Son fotógrafos amigos? Porque en esto No, eso fue muy distinto. Nosotros no venimos del mundo de la fotografía, ni tenemos un saber más que el disfrute de lo que vemos, y nos empezó a pasar que la fotografía de tapa agregaba como una tercera dimensión o una dimensión más al libro. Con los diseñadores con los que armamos un poco la identidad, nos empezaron a plantear un montón de fotógrafos, algunos argentinos, otros de afuera, pero siempre encontramos que esa foto, que no era siempre como una cuestión ni mimética, ni siempre metafórica, siempre tenía un juego distinto con cada uno de los libros, le daba algo. De hecho, la primera foto, que es nuestro primer libro, que fue 8 de Amy Fasselman, es un libro que tiene mucho de lo urbano y de Nueva York, y la foto de tapa, todo el mundo dice, qué linda foto de Nueva York, que es una foto que creo que es de Jordania, no estoy seguro ahora de qué país es, pero nos gusta ese juego donde la foto no necesariamente habla del libro, pero de algún modo termina construyendo ese libro, identificando mucho, ¿no? E incluso los diseñadores, cuando elegían o nos planteaban fotos, no habían leído el libro, pero algo se armaba en torno a la fotografía, y pensamos desde el principio que había que incluirlos, que había que tener un contrato con los fotógrafos, un pago obviamente con los fotógrafos, digamos, y lo que nos empezó a pasar, que es muy hermoso, es que un montón de fotógrafos nos empezaron a plantear sus trabajos también, o a ofrecer sus trabajos, y de repente nos encontramos inmersos en un mundo del que no sabíamos completamente nada, nuevo. Claro. Totalmente. Pero me parece que también hace a cómo pensamos Chay. Y en cuestión de logística y de un montón de cosas que se me ocurren, comercialización, ¿cómo es tener la editorial en Córdoba, en San Javier, en el medio de la sierra? Sí, me parece que tiene esa ventaja desde el lado de la distancia, de la concentración y del trabajo, que por ahí acá hay menos estímulos que de algún modo te distraen, se interpongan. Y me parece que un poco se aceleró mucho, obviamente, con la pandemia, el trabajo a distancia. En un primer momento por ahí había más dificultades, pero como todo está bastante terciario, digamos, imprimimos en Buenos Aires, nuestro distribuidor tiene su sede en Buenos Aires, entonces de algún modo es un trabajo muy virtual. Después hay algo medio que para nosotros es imposible de suplantar, que es el trabajo con librerías y con lectores, que un poco las ferias nos dan esa oportunidad, ahora que volvieron, que fue muy, muy hermoso la feria de editores, y también hablar con libreros, con otros editores. Mucho de eso lo tenemos también de modo virtual,
pero tratamos de ir a Buenos Aires y de reunirnos y de hablar y de entender, digamos, como sí que pensamos la editorial, y eso fue más intuitivo que una decisión, pero como una Sí. conversación, ¿no? Como una conversación Ujú. con el medio editorial, con una conversación con otros editores, con libreros, con lectores, digo, no como estando tan lejos, quizás quedar Ujú. aislados y hacer una cosa más solipsista de nuestra idea, sino que todo el tiempo haya una construcción de una comunidad de algún modo. Que empezó desde el centro, cuando armamos la editorial con Sole, estuvo muy cerca Fede Falco desde el principio, que de hecho él dirige la parte o la colección de cuentos, Sí. y empezó ya ahí como una conversación, che, este autor, este otro que yo leí, cómo se empieza, cómo hablamos con los agentes la primera vez, tuvo esa dimensión de aventura y de charla y de ir construyéndonos, y yo conocí a algunos editores por mi escritura, y eso Ujú. también fue una oportunidad muy hermosa, como empezar a aprender de ellos. Leímos muchos textos de las primeras editoriales independientes, tratamos de entender cómo funcionan. Esa parte del trabajo es muy hermosa estando tan lejos, ¿no? Estando tan lejos de algún modo poder estar en conversación con Buenos Aires, pero también con Chile, con Uruguay, con México. Buenísimo. Y justo nombraste, y te iba a preguntar por la colección Cuentos. Eh, Mm. ¿Surgió desde el primer momento? ¿Apareció Es, después? ¿Cómo fue? Sí, hay muchas cosas como que la fuimos aprendiendo, empezamos, digamos, no sabiendo nada de eso, pero hay algo muy curioso con los cuentos en el mercado de los agentes y de los autores, que es que Sí. son, al menos en el mundo anglosajón, están como en un segundo nivel, digamos, Claro. no son tan codiciados, entonces de repente Ujú. descubrimos muy rápidamente que podíamos tener autores de una calidad tremenda y cuentistas increíbles, y que eran accesibles para nosotros, que por ahí en otras, eh, en las novelas o en el ensayo hay mucha más competencia y hay una Bien. puja comercial a la que a veces no podíamos ingresar. Pero me parece que Argentina y Latinoamérica tiene una tradición del cuento Sí. muy, muy potente y muy hermosa, y Fede, como cuentista, o al menos sus primeros años como cuentista, ahora con Los Llanos un poco se amplió eso, pero Sí. digo, nos permitió buscar, elegir un montón de autores increíbles, de los que estamos como muy orgullosos y muy contentos. Es una ¿Cuántos tradición libros increíble. tiene la colección hasta ahora? La colección hasta ahora tiene, en febrero creo que sale el cuarto libro de Cuarto. cuentos, Sí. si no me equivoco, y el año que viene tiene 3 libros, tenemos en preparación. Y siempre el plan es ese, continuar con ciertos autores como Deborah Eisenberg o Brinkley, tenerlos Ujú. en, en la editorial y ojalá Claro, poder publicar toda su obra. incorporarlos. Claro, y poder Sí, incorporarlos. ¿Y sí. tienen planeado por año? Vos ya me estabas Ujú. contando lo del año que viene. ¿Tienen más o menos cuántos van a sacar por año? ¿Sí? Ya. Totalmente. Sí, siempre son, ahora, y además ahora hablando con otros editores, siempre son estimaciones que uno hace y después, Sí, digamos, el sí, sí. año, el año, digamos, permitirá o La no las cosas, pandemia, todo pero hay. Sí, sí, sí. La economía, hay un todo. montón de variables. Hay muchos factores, pero sí, nosotros, además porque las traducciones llevan su tiempo y la edición de las traducciones lleva su tiempo, nosotros planeamos en general con un año de antelación. El Ah, año que viene lo tenemos armado con su cronograma, con los tiempos, etcétera. Después, de nuevo, pasarán cosas o no, pero siempre nuestro plan estuvo en tratar de editar entre 6 y 8 libros. Eh, Creo que el bien, año pasado editamos 6. o sea, hace poquito que están, pero ya la venían pensando, digo, de Total, esto, la sí. planificación y todo. Bien, y Sí, salieron porque igual a pesar de la pandemia y todo. totalmente. Sí, incluso el momento de pandemia fue muy curioso, porque fue, digamos, pasó obviamente con estas sorpresas e imprevistos, pero pasó de ser un momento donde parecía que no se podía continuar, a ser un año increíble para las editoriales independientes y las Ujú. librerías independientes, porque de algún modo me parece que todos seguimos apostando a publicar, y a hablar de libros y a vender libros, y me parece que fueron varios meses donde de los grandes grupos editoriales, que son esos que salen a dar adelantos muy grandes y a tomar Sí. autores, se retiraron.
Entonces fue un momento, paradójicamente, de mucho crecimiento y de ese armado de comunidad que decíamos, como que de repente hablando mucho con lectores por redes y por mail Y clubes de cosas lectura muy... también se armaron. Y clubes de Después lectura, o muchísimo. sea, que vienen por ahí desde hace unos años, 4 o 5 años para acá, pero creo que en pandemia se armaron más y creo que eso ayudó bastante. Eso, bueno, ahora me parece que cambió un poco ese negocio, pero en un momento había un florecimiento de librerías virtuales Sí. impresionante. Nos escribían todas las semanas varias, digamos, como esa forma de micro acercarse y ir a una librería que estaba en 5 manzanas en tal barrio, digamos, se armaban cosas pequeñas, pero también muy, muy pujantes en su momento, y los clubes de lectura tuvieron una explosión Sí. increíble. Me parece que tienen eso de comunidad lectora, digamos, cada uno puede leer su libro y no decir nada, pero también está esa idea de comentar y de hablar, y está Goodreads. Que estamos leyendo lo mismo, otras... este mes estamos leyendo lo mismo, por más eso de que uno no interactúe demasiado, pero saber que se está leyendo lo mismo, creo que va bien con el público de nuestro país, ¿no? Por lo menos Total. yo lo vi así, como que, y sobre todo en las editoriales independientes y que estos clubes de lectura se basen también en todo lo que sea edición independiente. De hecho, yo estoy en varios clubes de lectura. Mira qué bueno. Sí. La verdad que es muy interesante también esa cuestión, creo que es un actor más nuevo, que antes, ¿te acordás que estaba el círculo de lector? O sea, pero ahora es todo distinto y por ahí se unen en la virtualidad también, pero el libro es físico, entonces hay todo como una mezcla linda de conexión que tiene que ver con leer. Sí, y me parece que cada uno tiene, te digo, son temas en los que pienso y que me interesan un montón, y que incluso hablo con cada uno de los clubes. Me parece que cada uno tiene como su curaduría y su estilo y su forma. Cada uno tiene a veces como su sorpresa, ¿no? Como digo, dentro de sus líneas curatoriales de repente traen algo nuevo, y me parece que eso a los lectores también es interesante. Digamos, que un libro lo desacomode o le plantee formas nuevas, así que sí, para nosotros los clubes de lectura son fundamentales. Bueno, ¿y cómo sos vos como escritor? Porque te tengo que preguntar también eso. ¿Cómo te sentís vos teniendo, alguien que te edita, como Sigilo en este caso, y cómo sos vos como editor? O sea, ¿cómo es esa mezcla? Cuando tenés que escribir, pones vos los tiempos, te respetan, porque vos estás del otro lado también. Sí, bueno, me parece que el tipo de editorial que somos también es distinta a Sigilo o a tantas otras, y cuando lo armamos también era con esa conciencia de que hay muchísimas buenísimas editoriales que publican autores argentinos. Nosotros como autores, Soledad Urquía también escribe, queríamos corrernos de ese lugar, digamos. Entonces, a veces el rol de editor de traducciones es distinto, porque en general son textos que ya están cerrados. Digamos, nuestra experiencia con los editores que cada uno de nosotros tiene es que conversás sobre el texto, lo modificás. Nosotros ese laburo lo podemos hacer quizás sobre la traducción. Claro. No sobre el original. Bueno, vos sacaste este año La otra hija. ¿Este año fue? Sí. Sí, fue en julio de este año. Sí. Fue un boom, o sea, tiene bastante éxito por lo que se ve. Sí, un poco con esto de vivir lejos y de no tener redes y todo, no tengo tanto ese registro, pero a veces pasa que alguien viene a la población y no sé cómo consigue mi teléfono y es raro, claro. Pero es raro. Nosotros esta distancia a veces no está tanto ese registro. A mí me parece que al libro le fue bastante bien, que tuvo unas lecturas que a mí me gustaron, incluso que permitió ciertas conversaciones que estuvieron buenas. No estoy tan en el día a día de eso, porque también me gusta correrme de ese lugar. Maxi Papandrea es el editor de Sigilo, y él cada tanto me comenta un poco cómo va todo, pero sí que fue, digo, más allá de cómo le esté yendo ahora, sí que fue un trabajo muy hermoso el de escritura y edición con él, que es un gran editor, y siento que ahí sí aprendí mucho, ¿no? Como
como cómo piensa el libro, cómo lo presenta. Es una editorial muy distinta, Sigilo, a la nuestra, que nosotros tenemos una colección, o sea, cada tapa de algún modo se identifica con sus variaciones, tiene muchas continuidades, y Sigilo es una editorial, por ejemplo, que cada tapa es distinta y con un artista distinto. Entonces hay un montón de decisiones que era interesante conversar con él como editor para ver cómo las piensa. Hemos conversado con él también. ¿Con Maxi? Con Maxi, sí. Es un genio. Y yo un poco pienso que mi lugar de autor me permite todo el tiempo pensar también el mundo editorial y viceversa, que hay una ida y vuelta ahí que siempre es interesante. Siento que mis lecturas para Chay de algún modo influyen en mi escritura y siento que mi experiencia como autor publicando en Sigilo me influye como editor en pensar un montón de cosas que quizás antes no pensaba. Te retroalimenta, claro. Totalmente. Y me parece que un poco desde el principio estuvo esa idea o esa fantasía y ese deseo de poder vivir de escribir y de leer y que me parece que Chay era el modo de dedicarnos a esto, ¿no? De estar hablando de libros, de pensar en libros, de comercializar libros, que es una parte fundamental para que todo funcione. Y un modo de estar acá, lejos, en medio de la naturaleza, tenemos hijos chicos y a la vez estar, creo yo, porque Chay lo está bastante en el centro o cerca de un centro de la escena editorial. ¿Y Soledad publicó algo últimamente? Soledad publicó, creo que, no sé si salió en septiembre, una segunda novela, la editorial Tenemos las Máquinas, una novela que se llama La Luz y la Montaña. Creo que también le está yendo bien por cosas que me dicen. Me encanta. Es un libro muy hermoso. Me encanta esa tranquilidad, pero a la vez que se mueven un montón de cosas, pero ustedes están tranquilos, me parece una fórmula mágica que vendría bien implementar. Y bueno, y en Córdoba, ¿cómo es el mercado? Me imagino que no es como Buenos Aires, hay librerías, no tanto, ¿cómo es el mercado, digamos, en el interior? Bueno, es toda una charla que para mí es hermosa de tener, que la tenemos con los distribuidores, la tenemos con los libreros. Lo que nos cuentan muchas veces es que es mucho más difícil la comercialización de libros en el interior, solamente por el flete, digamos que todo está centralizado en Buenos Aires, las distancias, los tiempos de reposición, etcétera. Nosotros, por estar en Córdoba y por ir seguido al menos a Córdoba Capital, sí tenemos mucho vínculo con los libreros, en particular en Córdoba Capital, y sí tratamos de tenerlo con todos los libreros pujantes, porque me parece que hay un montón de proyectos en el interior que son increíbles. Ahora en la Feria de Editores hubo un premio a la librería del año y había un montón de librerías del interior que nosotros vemos el esfuerzo y la generación de comunidad que tienen alrededor de sus ciudades. Hay una librería en Rafaela que se llama El Perro Verde, que armó algo hermoso en una ciudad donde no había tanto. En Tandil está la librería Ola, en Córdoba hay un par de librerías míticas, Rubén Portaculturas, Volcán Azul, en Rosario tiene una cantidad de librerías hermosas. Entonces tratamos nosotros como editorial y dialogamos mucho con nuestra distribuidora cómo acelerar los tiempos de llegada, cómo hacer acciones que tengan que ver con estar mucho más presentes ahí. Hablamos mucho con los libreros del interior, porque sí, me parece que es fundamental. Y en Córdoba Capital que es algo más, digo, escenario, del rol del editor, ¿no? Y cómo cuesta en el país, digo, ser la extensión y todo. Sí, es un trabajo más. Además, bueno, ahora empezarán a venir más ferias, calculo, pero si no, es la librería lo que mantiene también el circuito, lo que hace llegar al lector. Y nosotros totalmente, y pensamos que además como Chay es una editorial tan pensada desde el entusiasmo y desde el deseo, y la charla con el librero para transmitirlo es un poco fundamental para nosotros y es insuplantable, digamos. Nos gusta hablar con los libreros directamente, mandarles mails, o con algunos tenemos un trato más cercano, visitarlos. Y Córdoba Capital tiene como una escena bastante interesante, muy, muy buena de librerías. Justamente acá en el Valle de Tras la Sierra no hay demasiado. Sí hay una librería muy hermosa en Merlo, que es en San Luis, pero que es muy cerca del Valle, que se llama Exámetro, pero sí estamos todo el tiempo en comunicación.
Bueno, buenísimo. Bueno, ahora te voy a hacer un ping-pong de respuestas, preguntas y que vos me respondas. Sundoku se llama, pero esta vez quiero escuchar a Santiago lector. Así Dale. que Sundoku es una palabra que significa comprar más libros de los que se puede leer. Ping-pong Sundoku. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. La primera pregunta es si vos comprás más libros, en la FED compraste más libros de los que podías leer, por ejemplo. En la FED pasó que no compré ningún libro porque ¿No estaba compraste solo ninguno? en el stand. Entonces, No la verdad que no tuviste compré. tiempo. Digo, muchos amigos editores pasaban y me daban sus libros y yo les daba el de ellos. Me hubiera Sí. gustado comprar un montón, tenía una lista armada. Lo que hice fue ir a comprarlos la semana siguiente a librerías, porque no había tenido tiempo, pero sí compro más de lo que puedo Más leer y siempre fantaseo con leer mucho más de lo que puedo leer también. ¿No? Pero ¿Algún sí, libro que te haya totalmente. marcado en la infancia o en la adolescencia que te acuerdes? Puede ser de Cumbres Borrascosas, creo que fue el primer libro que me impresionó mucho en ¿A la qué edad lo secundaria. leíste? En la adolescencia. Y por ahí a los 15, 16 años, y me acuerdo de estar muy impresionado con esa lectura. ¿Marcás o subrayás los libros? Subrayo, ¿Sí? subrayo, sí. ¿Subrayás? Sí. ¿Y Sí, no después cuando siempre, los pero- relees, te acordás por qué los subrayaste? O sea, y ¿te por ahí llama la no sé. atención la misma, digamos, esa selección de palabras que hiciste por algo, después la volvés a entender o capaz no? No, me pasa con los libros subrayados hace poco que sí, y de Ah. repente abro libros que leí hace 10 años, 12 años, y ¿qué estaría leyendo? Me pregunto a veces. Claro. Pero me ¿Hay gusta al- eso. ¿Te gusta? ¿Hay algún libro que relees? Sí, Porque todo te el gusta. tiempo. ¿Cuál? Sí. O bastantes. Hay varios. La carretera de Cormac McCarthy es un libro que releo todos los años, seguro. Ah, La bien. Come Madre de Roque Larraqui es un libro que releo. Desgracia de Coetzee. Con Coetzee releo mucho, la verdad. Es un autor al que vuelvo siempre. Su trilogía autobiográfica me encanta. Verano, el tercer volumen lo releo. Sí, releo bastante. Qué bueno, ya. Mm. ¿Prestás libros? Bueno, presto libros. Sí, lo bueno ¿Sí? de vivir Sos lejos bueno. es que no presto tanto, no tengo Claro. tanta oportunidad de prestar, pero acá en Córdoba y en este valle, ahora está viviendo Federico Falco, Marina Gersberg, que tiene Pánico el Pánico. Entonces hay algunos amigos con los que es más fácil prestar porque somos muy pocos, entonces sabemos exactamente quién tiene cada uno. Cualquier cosa saben dónde ir a buscarlo. ¿Y te quedaste alguna vez con un libro que no era tuyo? Sí, creo que tengo unos de John Fante que no son míos. Ah. Pero hace como 15 años, ya prescribió. Ya está. Bueno, ahora vamos a las dos últimas preguntas, volvemos a tu rol de editor. ¿Cuándo sentís en realidad que un libro está terminado? Para vos como editor. Digamos, yo como editor de una editorial de traducciones, todo el tiempo estoy leyendo con el original al lado, Sí. ¿no? Y me parece que cuando se logró la voz, cuando no hace ruido... están en la misma sintonía, digamos, cuando están en la... Sí, incluso en su sintonía, ¿no? Claro, pero... Cuando se armó eso, yo estoy contento en general. Y cuando no hay errores de tipográficos, cuando no hay ratas, que igual siempre hay, pero la verdad que ese es un laburo que después de que la voz está llena hay una o dos pasadas de lectura muy atenta, y cuando ya no descubro ninguno, siento que el libro está. Después lo descubro como está impreso. Otra pregunta que no es la final, que tenía ganas de hacerte. Siendo, digamos, entre ser lector, escritor y editor, ¿cuándo le empezaste a dar más importancia a la contratapa de los libros?
siempre o fue cambiando desde que sos editor? No, esto por ahí nunca le di tanta importancia a la contratapa de los libros, Mira. digo, como lector o como escritor. Siento que ahora como editor sí es algo a pensar por su dimensión comercial y porque también es como uno presenta a veces el libro. Y ahí sí, creo que la atención empezó ahí. Digo, no exagerar, no endulzar, no... Claro. Hay pero en pocas palabras, no tanto. Sí, por eso en la contratapa se centra, creo que mucho el trabajo de editor, que por ahí, como escritor, es mi obra, ya terminé, ya está. Como lector, por ahí hay lectores que leen las contratapas y hay algunos que no necesariamente. Pero bueno, entonces como editor ya es otra cosa, la contratapa. Sí, como lector soy mucho más de empezar a leer el libro que de leer la contratapa. Bueno, y ahora la última pregunta, ¿qué es para vos lo mejor y lo peor de ser editor? Lo mejor es que mi trabajo sea leer y pensar libros, eso es hermoso, y hablar con otras personas que hacen lo mismo. Y lo peor me parece como tener que pensar a veces bastante en la dimensión comercial y algo, y la preocupación de que un libro que uno ama mucho, le gusta mucho y trabajó mucho no llegue como uno quisiera a los lectores. Eso quizás es lo más complicado. Claro. Bueno, muy sincero también. Está bueno. Bueno, se nota que hacen todo muy, muy pensado. Bueno, no sé si querés decirnos los próximos lanzamientos, las redes sociales, sí, porque las redes sociales nos ayudan mucho para la difusión de todas las editoriales, así que la página... La página es chayeditora.com. Sí. Y ahí están en link todas las redes, que no me las acuerdo ahora, pero son Chay Editora en Twitter y en Instagram. Y el año que... Bueno, teníamos pensado para fin de año, para noviembre, un libro de cuentos elegidos de Deborah Eisenberg. Increíble, ya está listo. Y un poco sentíamos que este fin de año venía con muchos libros, con demasiados libros en la presentación. Nosotros en octubre sacamos el que es nuestro libro del año, que pensamos que se llama Autorretrato de Celia Paul, y queremos darle un poco de espacio a ese libro, y decidimos pasarlo para febrero, así que en febrero va a estar Celia Paul, va a estar Deborah Eisenberg. Después tenemos otro libro de Donald Antrim, Keenan Jones para el año que viene. Es un año que nos entusiasma bastante. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por participar en este capítulo de Edición de Bolsillo. La pasamos muy bien, aprendimos un montón, que se puede tener editorial y se puede vivir tranquilo, se puede editar desde el interior. Bueno, la distribución, que es un problema, creo que en general, de estando acá, estando en Capital o en cualquier lado, para que sea todo más federal. Así que bueno, te agradecemos mucho tu paso por este capítulo de Edición de Bolsillo. Muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien. Bueno, yo me despido y nos encontramos en el próximo capítulo de Edición de Bolsillo.